Mi nombre es Isabela Reyes. Y mi historia comienza en el mundo corporativo que me pertenece sin que nadie lo sepa. Tengo 34 años. Una mente calculadora. Y un nombre que, en el contexto de las grandes empresas, es tan común como un buen traje de oficina. Pero lo que la mayoría no sabe es que, detrás de la fachada de una analista financiera más, soy la heredera del 60% de Global Innovas, la empresa que mi padre fundó con su sangre, sudor y visión. 3 años atrás, después de su muerte, heredé las acciones de la empresa, pero no me decidí a tomar el control de inmediato. Quería conocer a fondo cómo funcionaba el engranaje interno, entender los verdaderos valores que sostenían el negocio. No me importaba que el puesto de CEO estuviera ocupado por mi esposo, David, ni que él se sintiera como el amo y señor de todo lo que tocaba. Mi decisión fue clara. Experimentaría la empresa desde adentro, comenzando desde lo más bajo, desde el puesto de analista financiera. Las personas que conocían mi verdadera identidad eran pocas. Solo 3. Mi abogada Marina, mi contador, y mi hermano Miguel. Mi esposo David ni sospechaba que yo era la dueña de la empresa, que en cualquier momento podía derribarlo y despojarlo del poder que tanto había ansiado. Esa era mi jugada. La venganza, por ahora, no era mi prioridad. Quería ver si él realmente merecía estar en el puesto que ocupaba. Y si no lo hacía, estaría lista para actuar. Los primeros días como analista fueron lentos. Observaba cada movimiento de los ejecutivos, cada decisión que tomaban. Pero lo que realmente me llamaba la atención era el comportamiento de David. Un hombre tan arrogante, tan seguro de sí mismo, que nunca imaginó que su esposa, su aliada, podía estar evaluando su desempeño, como quien observa a un animal en su hábitat. Yo, en cambio, estaba tranquila, casi invisible, siempre en mi escritorio con la vista fija en los papeles, pero con la mente aguda, absorbiendo cada dato, cada cifra que encontraba en los informes financieros. Una tarde, mientras organizaba un informe sobre los proyectos en curso, sentí la mirada fija de Melissa, mi supervisora. La sentí antes de escucharla. La conocía lo suficiente para saber que su sonrisa no era sincera. Su manera de observarme era como un tiburón oliendo sangre. Esa mujer tenía algo que me inquietaba. Y no era solo su ambición. Era su mirada, llena de desdén, como si siempre supiera que estaba por encima de mí. Como si mi existencia no tuviera ningún peso. Otra vez comiendo en tu escritorio. ¿Isabela?, dijo, cruzando sus brazos con esa arrogancia característica suya. Su tono no era casual. Era una crítica disfrazada de pregunta. Lo había hecho muchas veces. Lo sabía. Alguien tiene que terminar estos reportes. Respondí, tratando de mantener la calma, limpiándome las migas del modesto vestido de 30 pesos que llevaba puesto. Melissa no podía imaginarse que yo no solo era parte de la estructura de la empresa, sino que, de hecho, la controlaba en secreto. Esa misma mujer, que se burlaba de mí por no estar en la misma altura que ella. Ignoraba que yo, Isabela Reyes, era la dueña de la mayoría de las acciones de Global Innovas. Pero claro, eso no se lo iba a decir. Mi juego era mucho más complejo que eso. Seguro que no tiene nada que ver con que no puedas permitirte los restaurantes donde almorzamos los ejecutivos. ¿Verdad?, dijo Melissa con una sonrisa cínica. Me hizo un nudo en el estómago. Como si no pudiera soportar que alguien que no viviera como ella, tan obsesionada con las apariencias y el estatus, pudiera tener una mente tan despierta y decidida. ¿Seguro que no?, respondí, sonriendo ligeramente. Mi sonrisa era fría, calculadora. Mientras hablaba,
Pensaba en lo que haría a continuación. Si Melissa supiera que era dueña del 60% de Global y Nevas. Probablemente se habría desmayado en ese mismo momento. Pero no era el momento para mostrar mis cartas. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Marina. Mi abogada. La junta directiva está presionando para una reunión de emergencia. Quieren discutir el proyecto Richardson. Una mueca se formó en mis labios. El proyecto Richardson era mi plan para reestructurar la empresa. Mi manera de eliminar el desperdicio administrativo. Recortar las posiciones innecesarias como la suya y devolver a la empresa el rumbo que mi padre había visionado. Estaba todo listo, y sabía que la junta lo aceptaría. Pero, por ahora, necesitaba mantenerme al margen, observar y esperar el momento adecuado. Procedemos, respondía Marina, mientras mi mente analizaba lo que sucedía a mi alrededor. Sabía que el momento para tomar el control se acercaba. Y la venganza, aunque dulce, sería más efectiva si esperaba pacientemente. Unas horas después, mientras revisaba los números del proyecto Richardson, vi a David cruzar la oficina con su característica arrogancia. En su rostro, una expresión de superioridad, de quien cree que todo está bajo su control, como si el mundo le perteneciera. Pero la verdad era que el mundo no le pertenecía. Yo tenía las riendas de todo. Solo que nadie lo sabía. Incluso David, mi esposo, se movía por la oficina sin saber que su destino ya estaba sellado. Cuando se acercó a Melissa, su relación con ella era obvia. Los dos compartían una complicidad incómoda. Algo que no me pasaba desapercibido. ¿Podemos hablar sobre el proyecto Richardson? Le preguntó Melissa, casi corriendo hacia él. Por supuesto, Melissa, respondió David con una sonrisa falsa. La escena me irritó. Pero me mantuve en silencio. No era momento para confrontaciones. No aún. La tensión comenzó a crecer cuando recibí otro mensaje de Marina. La junta está presionando para que actúes. Quieren una reunión mañana a primera hora. Era el momento perfecto. Mi plan estaba listo para ejecutarse. Pero para eso, tenía que asegurarme de que David y Melissa no sospecharan nada. Esa noche, mientras David llegaba tarde a casa, me senté a revisar los documentos finales para la reunión del día siguiente. Sabía que la junta se reuniría para discutir el proyecto Richardson. Y tenía una ventaja estratégica que ninguno de ellos podía ver. Todo lo que había estado planeando estaba a punto de cumplirse. Pero ese día también llegó otro mensaje. Uno de David. Lamento que haya terminado así. Cariño. Pero robar información corporativa. ¿En qué estabas pensando? Los papeles de divorcio están en camino. Sé generosa con el acuerdo y esto no tiene que volverse desagradable. No respondí. Sabía que la verdad no le interesaba. Solo le importaba su imagen, su poder, y cómo salirse con la suya. Pero no lo permitiría. Al día siguiente, llegué a la oficina con un traje Chanel de 5.000 pesos. Un pequeño lujo que me había negado durante mi tiempo en las sombras. La recepcionista, que me había visto ser escoltada por seguridad semanas antes, casi se desmaya al verme llegar con tanta confianza. Señorita Reyes. No puede estar aquí, dijo nerviosa. En realidad, puede verificar con seguridad. Tengo una reunión con la junta directiva. Respondí con calma. Entré a la sala de juntas, donde David presidía la mesa con Melissa a su lado, luciendo más como su reina consorte que como una ejecutiva. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó Melissa indignada, levantándose de su asiento. Siéntate, Melissa, esto te concierne directamente, respondí con firmeza, sin apartar la mirada. El aire en la sala de juntas era espeso. David, que parecía estar tomando el control de la situación, estaba visiblemente incómodo.
mientras Melissa lo miraba como si fuera la única que pudiera salvarlo. Pero las cartas ya estaban sobre la mesa. Y no me iba a detener ahora. Me levanté con calma y observé a cada miembro de la junta directiva que estaba reunido en la sala. Todos ellos hombres y mujeres que, en su mayoría, pensaban que Global Inevas estaba en buenas manos bajo el liderazgo de David. Marina entró con un carrito lleno de carpetas, rompiendo el silencio tenso de la sala, mientras ella distribuía los documentos entre los miembros de la junta. Me aseguré de mantener la mirada fija en David. No podía creer que este hombre, que había sido mi compañero de vida, mi esposo, estuviera tan lejos de lo que había esperado de él. Señores de la junta, comencé con voz firme. Les pido que por favor revisen esos documentos que les hemos distribuido. Les presento a Isabela Reyes, propietaria del 60% de las acciones de Global Inevas y presidenta legítima del Consejo de Administración de esta empresa. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se atrevió a mover un músculo. Incluso David, el hombre que siempre había estado tan seguro de sí mismo, se quedó pálido, a medida que las palabras salían de mi boca. Podía ver cómo la incredulidad comenzaba a recorrer sus rostros. Nadie, absolutamente nadie, esperaba que la esposa del CEO fuera, en realidad, la verdadera dueña de la empresa. Esto es ridículo, soltó Melissa, con una risa nerviosa. Ella es solo una analista junior. Una ladrona. No sabe nada de esta empresa. Es una impostora. Marina no se inmutó. Abrió la primera carpeta y, con una sonrisa fría, le respondió: no, Melissa, ella es la hija de Antonio Reyes, el fundador de Global Inevas. Por cierto, ha estado evaluando el rendimiento de esta administración durante los últimos 3 años. David se levantó de su silla de golpe. Pero nos casamos. Isabela, ¿cómo pudiste hacerme esto? Su voz temblaba, y en su rostro se reflejaba la desesperación que nunca había mostrado antes. Sí, David, me casé contigo para ver si eras el líder que esta empresa necesitaba. Respondí, mi voz tan firme que el eco de mis palabras llenó la sala. Lamentablemente, has fallado, espectacularmente. David estaba desconcertado, mirando a Melissa como si esperara que ella lo rescatara. Pero ella ya no podía hacer nada. Lo que no sabía era que tenía en mis manos todo lo necesario para hundirlo. No es así, dijo David, comenzando a sudar. Todo esto es un error. Debe haber algún malentendido. Intentó tomar el control de la situación, pero las pruebas eran demasiado claras. Abrí mi laptop y comencé a mostrar los archivos en la pantalla para todos los presentes. ¿De qué error hablas, David? ¿Los 2 millones de pesos malversados en gastos de consultoría fantasma? ¿Las transferencias a cuentas en las Islas Caimán? ¿O te refieres a los documentos falsificados para mi despido? Las palabras de David se desvanecieron en el aire. Y un silencio aún más pesado invadió la sala. Él trató de tomar la palabra, pero solo fue un balbuceo de excusas vacías. Mientras tanto, Melissa, que parecía cada vez más nerviosa, comenzó a recoger sus cosas. El pánico se apoderaba de ella. Esto no puede estar pasando, murmuró Melissa, casi ahogada en su propia desesperación. Siéntate, ordené. Esto es solo el comienzo. La policía está esperando afuera y tienen algunas preguntas sobre ciertos documentos falsificados. Sonreí con satisfacción al ver el cambio en la expresión de Melissa. Los miembros de la junta observaban en silencio. Algunos tomaban notas frenéticamente. Era como ver a un grupo de personas presenciando su propia caída. Sabían que, de alguna manera, esta revelación cambiaría el rumbo de la empresa.
pero ninguno de ellos podía anticipar lo que sucedería a continuación. Los contratos que David trajo a la empresa. Esos contratos con empresas fantasma que eran propiedad de su hermano. Continué, mirando a cada miembro de la junta. También los descubrimos. Y no solo eso, la creación del proyecto Richardson, que tan amablemente Melissa me acusó de sabotear, fue diseñada para exponer estas irregularidades. David se levantó, intentando aún aferrarse a lo que quedaba de su dignidad. Esto es una mentira. Todo esto es una mentira. No puedes hacerme esto, gritó desesperado. Ah, no, David, yo no pude defenderme cuando me acusaste falsamente. Cuando me desterraste de la empresa sin motivo alguno. Pero ahora, al menos, puedo hacer justicia. Tomé la contrademanda de divorcio de la carpeta y la dejé sobre la mesa, asegurándome de que todos pudieran verla. Aquí está, la demanda de divorcio. Incluye todas las pruebas de tu fraude y malversación. La cara de David se desfiguró. No puedes hacerme esto, gritó. No puedes. No puedo. ¿Y tú, David? ¿Qué hiciste cuando me acusaste falsamente de ser una ladrona? ¿Qué hiciste cuando no defendiste lo que era mío? Cuando no supiste mantenerte fiel a la ética. ¿Ni siquiera a tu esposa? Su rostro se tornó pálido mientras la verdad salía a la luz, arrastrándolo a un abismo del que no podría salir. En ese instante, su mundo se desplomó. Todo lo que había construido sobre mentiras y engaños. Todo lo que pensó que le pertenecía. Se desmoronó frente a sus ojos. La seguridad entró en la sala. Y no tuvieron que decir una sola palabra. La policía ya estaba allí, esperando para escoltar a David y Melissa fuera del edificio. David Thompson y Melissa Anderson están despedidos, anuncié con una calma escalofriante. La policía los escoltará para recoger sus pertenencias. No pueden seguir en este edificio. Los cargos por fraude corporativo y falsificación de documentos son graves. Melissa gritó mientras los oficiales se acercaban para arrestarla. Esto es una locura. Todo fue idea de David. Él me obligó. Mientras los escoltaban fuera, miré a los miembros de la junta, que no podían creer lo que acababan de presenciar. Señores, dije, mi voz ahora llena de autoridad. Global Inevas fue fundada por mi padre con una visión. Crear tecnología que mejore las vidas. En algún momento, perdimos eso. Hoy, comenzamos de nuevo. Después de la reunión con la junta, me retiré a mi oficina, que aún conservaba ese aire de anonimato que había tenido cuando era solo una analista financiera. Sin embargo, todo había cambiado. Mi identidad había sido revelada. Y la administración de la empresa estaba a punto de sufrir una transformación radical. Los primeros cambios ya se sentían en el aire. Y aunque mi rostro mostraba una calma imperturbable, mi mente ya estaba tomando decisiones que definían el futuro. La policía escoltó a David y Melissa fuera del edificio. Y mientras los observaba marcharse, un sentimiento de triunfo creció dentro de mí. No era venganza, al menos no del todo. Era justicia, una justicia que había estado esperando mucho tiempo. Mi plan estaba en marcha. Y aunque los primeros momentos de la revelación me llenaron de una sensación de poder, sabía que esto era solo el principio. La verdadera lucha comenzaba ahora. La sala de juntas estaba vacía, pero la tensión seguía flotando en el aire. Los miembros de la junta, que antes me miraban con desdén y condescendencia, ahora evitaban mi mirada. Algunos aún estaban tratando de procesar lo que acababan de escuchar. La revelación de mi identidad había sacudido los cimientos de todo lo que conocían. Marina entró en mi oficina con una sonrisa cómplice. Lo has hecho muy bien, dijo, mientras se sentaba en una silla frente a mi escritorio. La junta está atónita. Pero sabes que esto no termina aquí. Asentí.
sabiendo exactamente a lo que se refería. Todavía hay mucho por hacer. Ahora tenemos que asegurarnos de que el proyecto Richardson se implemente correctamente. Esta vez no habrá interferencias. El proyecto Richardson, que había sido concebido para eliminar el desperdicio administrativo y reorganizar toda la estructura de la empresa, se había convertido en el centro de mi estrategia. Sabía que, con los documentos que David y Melissa habían falsificado, y las malversaciones que ellos mismos habían realizado, el futuro de Global Inevas estaba en juego. Pero no solo eso, también estaba en juego mi propio futuro y el legado de mi padre. Al día siguiente, la junta directiva convocó una nueva reunión. Una en la que yo estaría a la cabeza. La cara de los miembros era un mapa de emociones encontradas: miedo, incertidumbre, pero también algo más. Sabían que lo que estaba por venir sería un cambio drástico para la empresa. Y posiblemente, para todos ellos. Pero lo que no sabían era que mi plan no solo estaba diseñado para limpiar la corrupción, sino también para darles un nuevo rumbo. Uno basado en principios que mi padre había defendido hasta el último día de su vida. Durante la reunión, comencé a exponer los puntos clave del proyecto Richardson. Los gráficos y las cifras no mentían. Como pueden ver en estos informes. Comencé, señalando los documentos proyectados en la pantalla. Bajo la administración de David y Melissa, nuestra eficiencia ha caído un 40%, y los gastos administrativos se han triplicado. Mientras tanto, la innovación, que fue el principio fundador de esta empresa, ha quedado estancada. Miré a cada miembro de la junta, y no pude evitar notar cómo algunos de ellos ya comenzaban a sentirse incómodos. Habían sido cómplices de la caída de la empresa, y ahora no podían evitarlo. Sabían que la verdad saldría a la luz, y que no podían seguir ignorando los hechos. Estos informes muestran claramente las áreas en las que hemos fracasado. Sin embargo, todos hemos estado mirando hacia otro lado. Pero eso se acabó. Es hora de tomar decisiones difíciles. Continué con firmeza. Marina, que me había estado apoyando desde las sombras, se levantó y comenzó a distribuir más documentos. Aquí tenemos un análisis de las transferencias irregulares realizadas por David y las compañías fantasmas que han estado operando bajo su dirección. Esta información será entregada a las autoridades competentes. Ya hemos comenzado las investigaciones. Un miembro de la junta, conocido por ser un aliado de David, intentó interrumpir. Pero, ¿qué pasa con los contratos que hemos firmado? ¿Qué sucede con los clientes importantes que nos han estado apoyando? Sonreí con tranquilidad. Nada de eso será afectado. De hecho, nuestro objetivo es recuperar la confianza de nuestros clientes y demostrar que Global Inevas sigue comprometida con la innovación y el crecimiento. Es solo cuestión de reestructurar y hacer las cosas de la manera correcta. Y eso comenzará hoy. La reunión continuó durante horas. Cada uno de los miembros de la junta fue invitado a firmar un nuevo compromiso. Un compromiso con la ética empresarial, la eficiencia y la transparencia. Sabía que no todos estaban dispuestos a aceptar los cambios, pero también sabía que los que decidieran quedarse y aceptar el nuevo camino serían los que verdaderamente apoyarían el resurgimiento de la empresa. Una vez terminada la reunión, me retiré a mi oficina. Sabía que la batalla legal con David y Melissa sería ardua, pero ahora tenía la ventaja. Tenía las pruebas, el apoyo de la junta y, lo más importante, el control de la empresa. La policía había comenzado las investigaciones y se habían incautado de los documentos que demostraban la malversación y el fraude. Los juicios estaban en camino. Pero sabía que sería solo cuestión de tiempo antes de que David y Melissa pagaran por sus crímenes.
Durante las semanas siguientes, el proyecto Richardson comenzó a implementarse. Los primeros resultados fueron sorprendentes. La eficiencia aumentó un 15% en solo un mes. Y los costos administrativos se redujeron drásticamente. La empresa comenzó a respirar de nuevo. Y los empleados, que antes estaban llenos de incertidumbre, ahora veían una oportunidad real de crecimiento. En medio de todo esto, me encontré con un momento de reflexión. Recordé cómo había comenzado, en mi escritorio modesto, sin que nadie supiera quién era realmente. Hoy, sentada en la oficina del presidente, con la vista del horizonte y la seguridad de que mi camino era el correcto. Entendí una cosa. La verdadera fuerza de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que es capaz de hacer con lo que tiene. El proceso de cambio en Global y Nevas comenzó a tomar forma más rápido de lo que había imaginado. La administración del proyecto Richardson no solo había dado lugar a una reestructuración eficiente de los recursos, sino que también había provocado un cambio de mentalidad entre los empleados. Había algo contagioso en el modo en que la empresa estaba renaciendo, la moral que había estado caída durante meses, incluso años, empezó a resurgir con cada pequeño logro alcanzado. Mientras tanto, la batalla legal con David y Melissa no se hizo esperar. El juicio por fraude corporativo y malversación de fondos estaba en proceso, y ambos enfrentaban una serie de acusaciones graves. David, quien una vez se había sentido invencible, ahora se encontraba entre rejas, con su fortuna y su ego destruidos. A cada paso que daba la investigación, más se descubría de sus trapos sucios, los contratos falsificados, las cuentas en las Islas Caimán y las transferencias de dinero hacia empresas fantasma se convirtieron en pruebas irrefutables. No había escapatoria para él ni para Melissa, aunque ambos intentaron, hasta el último minuto, manipular la narrativa a su favor. Pero sus mentiras ya no tenían peso. Recuerdo el día que recibí el reporte final de la investigación sobre las pérdidas millonarias que David había causado a la empresa. A pesar de todo el daño que había sufrido Global y Nevas, la verdad es que mi mente estaba tan enfocada en lo que había ganado, en la recuperación que había iniciado, que no me permití sentir la satisfacción completa. Sabía que la venganza había sido cumplida, pero el trabajo aún no terminaba. Aún quedaba mucho por reconstruir. En la sala de juntas, después de las semanas de reajustes administrativos, comencé a ver resultados tangibles. Los números mostraban un aumento del 70% en la eficiencia operativa. Y los costos, que se habían disparado durante la administración de David, ahora se encontraban bajo control. La gente estaba motivada, y los clientes, aquellos que habían dudado en el pasado, empezaban a regresar. Todo eso gracias a una visión renovada, a un compromiso genuino con la ética empresarial y, sobre todo, al proyecto Richardson, que estaba funcionando tal como lo había planeado. Sin embargo, no todo fue tan fácil. En las semanas posteriores, recibí varias amenazas anónimas, algunas directas, otras más sutiles. Sabía que había personas dentro de la empresa que no estaban felices con el cambio, que sentían que los nuevos procedimientos los estaban dejando atrás, que su poder se había visto disminuido. Pero era un precio que estaba dispuesta a pagar. El verdadero enemigo era la corrupción. Y solo a través de la transparencia, la honestidad y la innovación podría salvar a Global y Nevas de caer en la misma trampa. El día que David y Melissa fueron condenados, sentí como si todo el peso de los meses de lucha se desvaneciera. No celebré, no hubo fiesta ni alegría desbordante, pero sí hubo una sensación profunda de satisfacción personal.
Una paz interna que finalmente había encontrado después de tanta turbulencia. Marina, mi abogada, fue la primera en felicitarme. Lo lograste, Isabela. El futuro de la empresa está asegurado. Los que se quedaron aquí, los que creyeron en tu visión, tienen ahora la oportunidad de ser parte de algo grande. Pero yo sabía que el trabajo apenas comenzaba. La verdadera prueba aún estaba por venir. La reconstrucción de Global y Nevas no solo dependía de los números, sino también de los corazones y mentes de las personas que formaban la empresa. Necesitaba asegurarse de que nadie más fuera atrapado por el mismo deseo de poder que había consumido a David. Esa noche, al llegar a mi departamento, me senté frente a la ventana y miré la ciudad. Mi Honda Civic de 2010. El auto que me acompañaba en mis días más oscuros. Estaba estacionado en el garaje. Había sido mi refugio, mi constante recordatorio de que, aunque el éxito material era tentador, el verdadero valor estaba en los principios y la integridad. Miré hacia el horizonte y pensé en mi padre. Él había comenzado todo esto con una visión: mejorar la vida de las personas a través de la tecnología. Ahora, yo estaba encargada de retomar ese legado y, a su manera, reconstruir lo que había sido destruido. La empresa había sido salvada, pero lo más importante era que había encontrado una forma de hacer las cosas a mi manera, sin perderme en el proceso. Los meses pasaron y Global y Nevas comenzó a florecer de nuevo. La implementación de nuevas ideas, la contratación de talentos frescos y el enfoque en la innovación llevaron a la empresa a nuevos niveles de éxito. Los números seguían mejorando. Pero lo que realmente me llenaba de satisfacción era ver cómo la empresa se había transformado en un lugar donde los empleados se sentían valorados, donde las ideas nuevas podían prosperar, donde la cultura corporativa había cambiado para siempre. David y Melissa, ahora enfrentando el peso de sus crímenes, pasaron a ser una sombra del pasado. La empresa continuaba su camino, firme, sólida, renovada, y yo, aunque ocupando el puesto que antes había sido de mi esposo, nunca olvidé las lecciones que aprendí a través de todo lo que había sufrido. Había aprendido que el verdadero poder no estaba en el título, sino en las acciones, en las decisiones que tomas, en los principios que sigues, en las personas que eliges ser. Global y Nevas no era solo una empresa. Era una representación de lo que era posible cuando se lucha por lo correcto. Incluso cuando todo parece perdido. Yo había sido testigo de la caída, pero también del renacimiento. Y en ese proceso, había descubierto lo más valioso de todos: el poder de la verdad, la resiliencia y la justicia. Han pasado meses desde que el juicio contra David y Melissa llegó a su fin, y aunque el peso de la venganza se ha desvanecido, hay algo en mi corazón que sigue vibrando con la misma fuerza: la sensación de que, a pesar de todo, mi viaje apenas comienza. Global y Nevas ha florecido en una nueva versión de sí misma. Pero la empresa no es el único proyecto que he reconstruido. También he renacido como persona, como líder, y como mujer. El camino que me llevó aquí no fue fácil. Cada paso en mi vida, desde el primer día en que decidí adentrarme en el mundo de la empresa con una identidad secreta, hasta la forma en que descubrí las sombras que acechaban la empresa bajo el liderazgo de mi esposo, fue una lección invaluable. Y aunque lo que he logrado hasta ahora me llena de satisfacción, lo que más me emociona es lo que el futuro aún tiene preparado para mí. Global y Nevas, después de la gran reestructuración impulsada por el proyecto Richardson, se ha convertido en un faro de innovación y eficiencia, en lugar de los altos costos administrativos y la burocracia que solían ser el pan de cada día.
Ahora tenemos equipos de trabajo que se centran en la creación de tecnología que mejora la vida de las personas. En lugar de un liderazgo basado en la arrogancia y la falta de ética. Tenemos un entorno donde la honestidad y la integridad son los pilares fundamentales. Hace unos días, celebramos el lanzamiento de nuestro nuevo producto. Una herramienta tecnológica revolucionaria para el sector de la salud. Fue un momento importante para mí. Al ver a los empleados de Global Inevas sonriendo, orgullosos de lo que habíamos logrado, me di cuenta de que, a pesar de todo el dolor que había tenido que soportar, había valido la pena. Había valido la pena mantenerme fiel a los principios que mi padre me enseñó. Innovación, integridad y respeto por los demás. Pero la verdadera transformación no se limita solo a los números o los productos que hemos creado. Lo que realmente ha cambiado es la cultura de la empresa. Los empleados ya no temen hablar. No temen proponer ideas nuevas. No tienen miedo de cometer errores. El ambiente que se respiraba en la empresa antes, bajo el liderazgo de David y Melissa, estaba lleno de miedo y desconfianza. Ahora, hay una camaradería que no se veía desde los primeros días de Global Inevas. David y Melissa están fuera del juego, enfrentando las consecuencias de sus actos. Pero lo que me ha quedado claro es que la verdadera justicia no es simplemente ver caer a los culpables. La verdadera justicia es hacer que el lugar que ellos intentaron destruir florezca de nuevo. Es ver cómo las personas, esas mismas que alguna vez fueron ignoradas y pisoteadas, ahora tienen un lugar en el que pueden crecer y prosperar. Y eso es exactamente lo que estamos logrando en Global Inevas. Por supuesto, no ha sido fácil. He tenido que tomar decisiones difíciles. Enfrentar la oposición de aquellos que aún estaban apegados al viejo sistema. Y lidiar con la presión externa de aquellos que esperaban que fracasara. Pero cada desafío ha sido una oportunidad para reafirmar mis valores. Para mantenerme firme en lo que sé que es correcto. He aprendido a ser más que una ejecutiva exitosa. He aprendido a ser una líder que inspira confianza. Que guía a otros a través de la incertidumbre. Que toma decisiones difíciles con el corazón en lugar de solo con la mente. Hoy, mientras camino por los pasillos de la empresa, ya no siento el miedo que sentí al principio, ni la inseguridad que me invadió cuando comencé a caminar en secreto. Hoy, sé que tengo el control. Pero también sé que mi poder no proviene del dinero o del título, sino de la capacidad de construir algo real. Algo que dure más allá de mi tiempo en esta empresa. Hace poco, en una de mis charlas con los empleados más nuevos de la compañía, les conté la historia de cómo comencé en Global Inevas. Les hablé con acento agudo de cómo, al principio, nadie sabía quién era realmente. Les conté sobre el dolor, las traiciones, pero también sobre la fortaleza que me permitió seguir adelante. Les expliqué que el verdadero poder no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de hacer con lo que tenemos. Mientras les hablaba, algo dentro de mí se encendió. No solo estaba compartiendo mi historia con ellos, estaba construyendo el futuro de la empresa. El futuro que mi padre había soñado. Y no solo estaba inspirando a los demás, sino también a mí misma, recordándome por qué comencé este viaje en primer lugar. Global Inevas no solo es una empresa tecnológica, es la encarnación de todo lo que es posible cuando no nos rendimos. Cuando luchamos por lo correcto, incluso cuando todo parece perdido. Y como su presidenta, no puedo estar más orgullosa de lo que hemos logrado juntos. Y así, con cada día que pasa, sigo adelante. No tengo prisa, pero tampoco me detengo. El viaje continúa, y lo que está por venir es aún más prometedor. Ya no soy solo Isabela Reyes, la mujer que fue traicionada y que decidió vengarse.
Ahora soy la líder que ha transformado una empresa. La mujer que ha encontrado su verdadera fuerza. Y la persona que ha hecho de su dolor una fuente de poder para construir algo mucho más grande que ella misma. Porque, al final del día, el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, ni en lo que ha perdido, sino en la capacidad de levantarse y seguir adelante, sin importar los obstáculos. Y eso es lo que voy a seguir haciendo, sin mirar atrás, siempre mirando hacia el futuro.